Bueno, buenas tardes para todos. A continuación vamos a hablar de nuestro tema de exposición. Es acerca de las técnicas de prueba de software, a lo cual a lo largo de esta exposición pues tocaré una breve introducción de dónde se crean, la importancia de las pruebas, además de pues unos conceptos clave. Hablaremos un poco de historia, la evolución de estas mismas técnicas con el fin de saber de dónde nacen los conceptos y pues después de ello empezar a hablar de las técnicas como tal, que pues estarán divididas en tres grupos vistos a continuación. Entonces, para empezar, un poquito de la introducción, pues hablamos acerca de estas pruebas de software, lo cual realmente es un componente fundamental. Es algo bastante esencial en el proceso de desarrollo de software. Esto nos permite una detección temprana de defectos y no obstante a ello, pues asegura la calidad del producto final. ¿Sí? Entonces, como bien lo dije, pues vamos a hablar un poquito de los conceptos, ya que, como bien sabemos, pues estas pruebas abarcan casos de prueba, abarcan conceptos como errores, fallos y demás, que pues son necesarios para empezar a hablar acerca de las técnicas en sí. Entonces, bien, vamos a hablar acerca de 4 pequeños conceptos básicos, los cuales son error, defecto, fallo y un caso de prueba. Entonces, si bien estas 3 palabras podrían tener un símil, o tal vez para una persona un poco ajena del tema podría llegar a decir que tienen una misma definición, pues no alejado de la realidad, podemos decir que todo parte de un error. Entonces el error es una acción humana que produce un resultado incorrecto. Es una idea equivocada referente a algo que hizo el desarrollador. O pues también un error del analista, por ejemplo, que está plasmado en código y pues bien, es un error. Es decir, es una acción humana, obviamente inequívoca. Posteriormente a esto tenemos un defecto, que el defecto es una condición que causa que el software falle precisamente al realizar una función. ¿Sí? Es decir, después del efecto, lo que el software realiza al correr, por ejemplo, esta condición errónea, pues genera un defecto dentro del sistema, lo cual produce un fallo, que es la manifestación visible de un defecto, es decir, un defecto detectado. Bien. Y para finalizar, tenemos los casos de prueba. Un caso de prueba pues es una secuencia de ejecución detallada que nos ayuda a validar un paso a paso de una funcionalidad o un requisito sobre el sistema del cual pues estamos operando. Bien, posteriormente a esto, acá un breve apartado acerca de la historia de las pruebas de software, que básicamente pues empezamos a contemplar estas palabras desde el año 1947 por un incidente que ocurrió en la Universidad de Harvard, lo cual pues un técnico detecta realmente el primer bug y pues posteriormente a esto se intuye que es una falla técnica de alguna ejecución de un programa. Entonces se crea la palabra bug. Teniendo en cuenta esto, pues en el mismo año y más o menos hasta la fecha de 1956, se crea una técnica, por llamarlo de alguna manera, nombrada debugging, que consiste en realizar pruebas pues directamente de la corrección del código fuente, es decir, corregir básicamente la programación. ¿Sí? Después de esto, pues se realiza un pequeño periodo de demostración, que es una fase encargada de utilizar de forma masiva el test para asegurar que se cumplen las especificaciones del cliente en el desarrollo de software. Luego de esto se da un periodo más amplio de tiempo. Ya la evolución de la demostración, pues tenemos la destrucción, que se basa en un periodo de 1979 a 1982, donde se hacen unos pequeños cambios ya en la metodología y pues en este periodo de tiempo se pretende
básicamente demostrar si un programa era correcto o no mediante pues pruebas y demostraciones teóricas. ¿Sí? Realmente pues es un cambio bastante amplio donde se empieza a gestionar y a controlar estos fallos y a crear, que es algo muy importante, crear una mayor posibilidad de encontrar estos fallos y convertirlos en casos de prueba que pues se le aplican a los productos finales para pues esto mismo, encontrar los errores, prevenirlos y corregirlos. ¿Sí? Posteriormente a esto tenemos también un breve periodo de tiempo donde se genera una evaluación, que esta etapa pues comienza a integrar las pruebas de software en el ciclo de vida del desarrollo de software, conllevando a lo que basa desde el año 1985 hasta la actualidad en la prevención. Palabra muy importante, ya que ocasiona que los software actuales sean más económicos de lo que podría llegar a ser si no hubiera esta prevención de los fallos. ¿Sí? Es una época donde se empiezan a diversificar las pruebas, se empiezan a crear técnicas para realizar estas pruebas a distintas fases del desarrollo del software con el fin de verificar todos sus componentes, todos sus modelos, subsistemas y sistemas que conforman el mismo software en general, haciendo así que sea mucho más económico y sostenible el desarrollo del software hasta la época. Esto pues por parte de la evolución y la historia del software. Bien, entonces empezamos ahora con las primeras técnicas de prueba para el software, que pues estarán divididas en tres grandes pruebas, como lo son las pruebas de caja negra, las pruebas de caja blanca y finalmente las pruebas basadas en la experiencia, que pues muchas veces las obviamos un poco, pero bien, llegan a ser muy prácticas y nos dan muy buenos resultados en el mismo desarrollo y en el mismo ciclo de vida del software. Entonces, bien, ¿qué son las pruebas de caja negra? Pues estas realmente evalúan la funcionalidad del software sin considerar su estructura interna, ¿sí? Entonces, como lo vemos acá en la imagen, se centran en las entradas, se evalúa una función y analizamos su salida con el fin de detectar un error. Bien, entonces, dentro de las pruebas de caja negra, pues tenemos en primer lugar la equivalencia de particiones, la cual pues consiste en dividir los datos de entrada en clases de equivalencia para reducir los casos de prueba. Bien, entonces en este momento de la presentación en adelante pues vamos a evaluar todos estos tipos a manera de ejemplo para facilitar su comprensión. Entonces para este caso pues más bien vamos a suponer que tenemos una función. Entonces esta función va a estar encargada de aceptar un número entre 1 y 100, es decir, se van a crear dos clases, las válidas, que son de 1 a 100, y las inválidas, por ejemplo, menores que 1, como por ejemplo menos 5 puede ser, menos 8, un número negativo, cualquiera puede ser el 0, y las mayores que 100, ¿sí? Entonces se realizan las pruebas con el fin de seleccionar ejemplos representativos para cada clase. Por ejemplo, el 0, que al estar al límite podría marcar un error, debería no ser válido, ya que no se encuentra dentro del rango válido. Podríamos probar el 50, que está en la mitad del rango, y por ejemplo el 101, que es un rango que tampoco es aceptable, pero está por el límite superior, es decir, evaluamos límite superior, límite inferior y un dato válido. Bien, la segunda tipo de prueba dentro de las pruebas de caja negra es el análisis de valor límite, el cual se encarga en evaluar los valores en los extremos de los rangos válidos e inválidos. Vamos para ello a manejar el mismo ejemplo anterior usando el mismo rango de 1 a 100 y se probarían los siguientes valores. Entonces, tomamos por ejemplo el límite inferior, que sería 1, sería válido. Límite inferior inválido, que sería 0. Límite superior válido, que sería el 100, y límite superior inválido, es decir, cogemos las dos partes de arriba, como lo vemos acá en la imagen. Por ejemplo, días de la semana válidos, del lunes al domingo, tomando valores de 1 a 7. Entonces probaríamos el 0
que sería el primer valor inválido del límite inferior, y el 1, que sería el primer valor válido del límite inferior. Y por el otro lado tomaríamos el 7, primer valor válido del límite superior, y el 8, primer valor inválido del límite superior. En esto consiste. Bien, el siguiente tema pues es tablas de decisión, que básicamente es organizar condiciones de entrada y ver cuáles son los resultados esperados. Por ejemplo, como podemos ver en este ejemplo, tenemos 4 condiciones de entrada y tenemos también 4 acciones, donde podemos ver la antigüedad del empleado y la bonificación de su sueldo según los años de antigüedad. Entonces la X es donde debería marcar por ejemplo, se extraen datos de una base de datos suponiendo una persona. Entonces, si vemos que la persona tiene menos de 5 años de antigüedad, pues se le otorgará su sueldo por el 1% por los años de antigüedad, y así sucesivamente en la tabla se irán localizando pues estos valores según la antigüedad del empleado, ¿sí? Y según estas 4 condiciones y los rangos en los que los ponemos, es decir, evaluamos algunos usuarios al azar y los agregamos acá, los contrastamos contra la base de datos a ver si están tomando los valores pues adecuados. Posteriormente a esto tenemos lo que son las transiciones de estado, que son básicamente la prueba del comportamiento del sistema basado en eventos previos. Entonces, digamos, por ejemplo, en una aplicación de mensajería, los estados podrían ser enviado, entregado y leído. La prueba se basaría en verificar que al enviar un mensaje, pues cambia enviado, luego cambia entregado y luego cambia leído, como son, por ejemplo, en WhatsApp. Entonces, uno envía el mensaje, sale un chulo. Posteriormente, cuando le llega a la otra persona, salen los 2 chulos y ahí se verificaría que el estado esté entregado, y una vez los chulos se pongan en azul, pues el estado debería cambiar a leído. Bien. Finalizando acá las pruebas de caja negra, pues vamos a hablar ahora de las pruebas de caja blanca. Las pruebas de caja blanca se centran en la estructura del código y en evaluar el flujo de la ejecución, ¿sí? En primer lugar, tenemos la cobertura de sentencias. ¿Qué pretende esto? Garantizar que todas las líneas del código sean ejecutadas al menos una vez y evaluar todos sus posibles ciclos, por ejemplo en este caso dentro de una condición. Es decir, vamos a considerar que sea pues aceptado cuando la entrada A sea mayor que 2 o la entrada en B sea menor que 6. ¿Sí? Entonces se dan los siguientes casos de prueba. Por ejemplo, cuando A toma el valor a 6, 6 es mayor que 2, sí, entonces se acepta. B es igual a 9. B sería falso porque B acepta los menores que 9. Recordemos que la condición OR pues es si se cumple uno o el otro valor. Entonces la siguiente, A mayor que 2 o B menor que 6, verdadero. A lo que A igual a 1 es falso, debe ser mayor que 2. B igual a 2 es verdadero porque B debe ser menor que 6. Entonces de esta manera pues cubrimos todas las sentencias posibles dentro de una condición. Posteriormente sigue la cobertura de decisiones, donde se basa en asegurar que todas las posibles decisiones del código sean evaluadas. Acá nos explica mediante pues un bloque más grande, como lo podemos ver en esta imagen, pero el ejemplo básico que voy a poner es mucho más sencillo de analizar. Es por ejemplo en un bloque if de programación, que pues es validar que el caso verdadero como el falso ejecute una rama de código distinta. Es decir, si entra al if, se complete su caso verdadero, y si pasa para el else, pues que se complete esta rama de código y se ejecute correctamente. Posteriormente tenemos las coberturas de decisiones, que es evaluar cada subexpresión dentro de una condición lógica. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, una condición donde A sea mayor que 10 y B sea mayor que 5, pues hay que verificar cada uno de estos casos, para lo cual voy a manejar este ejemplo, ¿sí? Entonces hay que evaluar cualquiera de las dos entradas. En este caso, si A
es mayor que 2, o supongamos que A sea mayor que 2 y B sea mayor que 2, es decir, habría que verificar que las dos condiciones se cumplan para cumplir completamente con este caso. Posterior a esto tenemos la prueba de flujo de datos, que básicamente analiza la definición y el uso de las variables dentro de un código. Entonces pues se verifica que una variable sea inicializada y que antes de ser utilizada pues su valor sea el esperado en cada punto del código. Y ya para finalizar vamos a hablar un poco de las pruebas basadas en la experiencia. Estas pruebas, pues como bien su nombre infiere, se basan en la intuición y en la experiencia del tester para identificar defectos potenciales, las cuales pues se dividen en las siguientes. La primera es adivinación de errores, que predice posibles defectos basándose en el conocimiento de previos patrones y errores comunes, o sea, en experiencias que el tester haya vivido o fallos que haya él validado anteriormente, no solamente en versiones del mismo programa, sino en alguna similar. Posteriormente están las pruebas exploratorias, que se diseñan y se ejecutan simultáneamente para descubrir defectos pues de manera dinámica. Es decir, se explora una aplicación web sin un plan de prueba específico, sencillamente pues es buscar algún comportamiento inesperado de alguna diferente función. Y finalmente tenemos las pruebas de checklist, que pues se utiliza listas de verificación para garantizar que se evalúan todos los aspectos clave dentro de un software. ¿Sí? Entonces pues una checklist nos sirve para verificar que todos los campos de un formulario estén presentes, estén funcionando, sean accesibles y pues tengan las validaciones apropiadas, que es lo que buscamos en este caso. Y pues básicamente para finalizar, recordar que estas técnicas pues desempeñan un papel demasiado importante en la garantía de calidad del software, ¿sí? Permitiendo pues identificar estos defectos antes de que el producto llegue al usuario final, que pues es el objetivo de estas técnicas. Entonces esto sería todo por este apartado. Muchas gracias.